Muy bien, chicos. Para que no sea muy pesado, ya que es tarde, si tienen alguna duda o consulta, eh, levantan la manito, Romina, tú estás atenta y me interrumpe jamás, no hay problema. Ya, para resolver las dudas en ese momento, porque después no se puede. Muy bien, vamos a hablar de enfermedad estreptocócica y estafilocócica. Y hay que dividirlo por partes. Primero vamos a ver los estreptococos. Hay que saber que ambos son de diferentes grupos, ¿no? Tenemos anaerobios, tenemos algunos que son gram-positivos principalmente. Normalmente van a colonizar diferentes partes del organismo, entre ellas la nasofaringe, el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, el tracto genitourinario, sí, también van a estar en el de la orina, y sobre todo la piel, ¿no? Es un grupo heterogéneo de bacterias que constituye más de 100 especies, eh, y los estreptococos colonizan los tejidos eh, ya mencionados, ¿no? Algunas de estas bacterias son inofensivas para los humanos, sin embargo, algunas especies patógenas pueden causar infecciones más graves. Las infecciones por estreptococo se reportaron por primera vez hace años por Hipócrates cuando describió la enfermedad de la erisipela, ¿no? Que es un tipo de infección de piel y partes blandas. Luego se lograron avances importantes mediante la observación microscópica y posteriormente la descripción de sus formas por otros médicos. Inclusive se llegó a describir en mujeres con fiebre puerperal, ¿no? Sin saberlo en ese momento, y luego ya se pudo demostrar que el microbio biológico era responsable por esta condición, uno de los estreptococos. Entonces, normalmente los han tratado de clasificar en diferentes eh, formas, ¿no? Como por ejemplo, eh, por el tipo de reacción que tienen en el agar sangre, que es donde normalmente suelen crecer en el cultivo. Puede haber una alfa-hemólisis, una beta-hemólisis o inclusive colonias que no hemolizan. Los alfa-hemolíticos realmente son neumonía, mutans, mitis, y generalmente va a tener una hemólisis que va a caer una coloración verde por ser parcial. Eh, y eso se debe a una reducción de la hemoglobina de los glóbulos rojos, ¿no? Los estreptococos del grupo A son casi siempre beta-hemolíticos y liberan peróxido de hidrógeno como su producto de metabolismo. Y este peróxido de hidrógeno suele oxidar la hemoglobina roja presente en los glóbulos rojos cercanos. Eh, entonces, eh, el grupo B, que cocina beta-hemólisis, suele causar una lisis completa de los glóbulos rojos que rodean la colonia. Sin embargo, como el piógenes y la galactaria, hay unos que no van a causar hemólisis, entonces van a ser como el epidermidis, el gallolítico o el saprofítico. La mayoría de los estreptococos orales y los enterococos no son hemolíticos, ¿no? Y es una clasificación que normalmente se utiliza en microbiología, pero no es muy fiable para la identificación absoluta de estreptococos. Entonces, sí se requieren otro tipo de formas de clasificarlos. Dentro de estas otras formas tenemos, por ejemplo, la clasificación antigénica. Eh, Lansfield sugirió clasificarlos por el tipo, ciertos tipos de antígenos que ellos tenían a nivel de la pared. Entonces, si los queremos clasificar por antígenos, le dieron letras a esos grupos antigénicos, ¿no? Los que tenían polisacáridos, estaban los del grupo A, que vienen a ser eh, estreptococos biógenes, es uno de los más importantes de los estreptococos. El estreptococo B, que es Galactiae, y otros como los anginosos. También tenemos estreptococos como el Gallolíticos, que es del grupo D, y así hay 18 clasificaciones en total de diferentes tipos de eh, antigenicidad a nivel de la pared. Entonces, como ya saben, los estreptococos tienen la característica de esta formación en cadenas. Sin embargo, es importante saber de que también tienen
cápsulas. Como sabrán, el neumococo es un estreptococo y el neumococo es un germen que nosotros le llamamos encapsulado. ¿Por qué? Porque tiene estas cápsulas, ¿no? En el caso del neumococo es un polisacárido. En el caso del estreptococo piógenes es una cápsula de ácido hialurónico. En el caso de este, la cápsula no es antigénica, ya que está compuesto de ácido hialurónico, que es químicamente similar al tejido conectivo del hueso, ¿no? Y la característica es que esto eh, le permite ocultar sus propios antígenos y pasar desapercibida eh, como una fuente antigénica por el huésped. La cápsula de ácido hialurónico también previene la fagocitosis opsonizada por neutrófilos y macrófagos. Entonces, estas cápsulas les confieren ciertas propiedades a los microorganismos, entre ellos los sustratos, y es por eso que los hacen más resistentes en cierta medida a la fagocitosis y a la eliminación por el sistema inmune. Y también les puede dar ciertos beneficios como virulencia y facilidad para la invasión. Es por eso que los pacientes esplenectomizados tienen mayor riesgo de ser infecciones con este tipo de gérmenes encapsulados, por ejemplo, entre ellos el neumococo, una de las pocas bacterias que podemos prevenir con vacunas, por eso que eh, se suelen dar las vacunaciones para este tipo de pacientes. Ellos suelen hacer un cuadro de una sepsis rápidamente progresiva que suele ser fatal en un lapso de 48, 72 horas, llamado también OPSI, en sus siglas en inglés. A diferencia del Staphylococcus aureus, que tiene una cápsula aparente y tiene formación en racimos que también estaremos viendo en esta revisión. Entonces, es importante saber también de que estos tipos de microorganismos, no solamente los estafilococos, sino también los estafilococos, eh, son productores de toxinas, ¿no? En mayor o menor medida. Respecto al Streptococcus piógenes, tiene varias toxinas. Y estas toxinas le dan virulencia, ¿no? Por ejemplo, la proteína M, bueno, entre toxinas y proteínas que tiene dentro de su estructura, ¿no? La proteína M bloquea el complemento y la fagocitosis, la cápsula de ácido hialurónico previene también la fagocitosis en cierta medida. Otras proteínas, la proteína F o el ácido lipoteítoico, es una, la fibronectina, eh, también las proteínas F y M ayudan a la invasión epitelial, ¿no? Y así. Entonces, no solamente las estructuras proteicas de la bacteria le ayudan a ser bastante invasiva, sino que también las toxinas que éste produzca y las enzimas también van a tener efectos, como por ejemplo, liberación de citoquinas, lisis de células sanguíneas, ruptura de coágulos, inclusive evasión de los NETs, ¿no? Que son un mecanismo de inmunidad de los neutrófilos. Y también facilitan las DNAsas, la propagación. Entonces, tienen diferentes medios, diferentes armas, un arsenal bastante amplio para causar enfermedad y severidad. Es por eso que el Streptococcus pyogenes es uno de los estreptococos más importantes. Si tienen que acordar de uno, acuérdense del piógenes que pertenece al grupo A, ¿no? Eh, Generalmente la transmisión es aérea, ¿no? Suelen ser causantes de faringitis, como pueden ver aquí en la imagen, pero pueden estar en múltiples partes del cuerpo. Pueden causar infección a nivel de corriente sanguínea, etcétera, por estas toxinas ya mencionadas. El estreptococo piógenes no es que promueve la liberación de toxinas durante sus invasiones, sino que también hay otros microorganismos como el Agalactiae y el neumococo. Las otras bacterias gram positivas también es importante que sepa que tienen toxinas, pero generalmente suelen ser toxinas clásicas.
tienen toxinas adicionales. Entonces, si bien tienen cierta capacidad para invadir y causar molestias, las que más nos preocupan son estos de aquí. Entonces, por ejemplo, el estreptococcus pyogenes tiene la streptolicina, ¿no? Que es la SLO, está aquí, que le ayuda con la internalización a las células host, ¿no? Forma poros en las células, es lábil al oxígeno, se inactiva con el oxígeno, es bastante inmunogénica, induce la creación de anticuerpos antiestreptolicina O, y generalmente también se utilizan para diagnosticar fiebre reumática, ¿no? Que es ya un fenómeno autoinmune secundario a esta infección. También tiene la streptolicina S, que es la de aquí, inductor de dolor, también forma poros a nivel de la célula, es estable el oxígeno y es responsable del halo de la beta hemólisis que se ve en la placa de algo. Y no suele ser muy inmunogénica. El pirógenas también tiene exotoxinas pirógenas, ¿no? Pueden causar fiebre, como la SPA, SPB, SPC, que actúan como superantígenos. La SPA, la SPB, um, hasta acá. Hiperactivan las células T, ocasionan necrosis dérmica, inducción de la inflamación. Entonces, estos superantígenos activan masivamente el sistema inmune, ¿no? En este caso, las células T, de una manera sin control, ¿no? Sin un feedback negativo, sin una autorregulación, como activadores. Generalmente suelen causar la escarlatina, que es la erupción roja, y el síndrome de shock tóxico, toxicósico, que viene a ser una sepsis con un fallo multiorgánico grave por ese tipo de infección. También vamos a tener la streptokinasa A y B, que transforma el plasminógeno en plasmina para disolver coágulos y permite a la bacteria escapar de los coágulos. Estos no son parte de la inmunidad y diseminarse directamente y rápidamente en los tejidos. También vamos a tener la reptiasa C5A. Está por aquí. Que va a ser la encargada de destruir el factor C5A del sistema del complemento, ¿no? Y evita que los neutrófilos, las células de defensa, lleguen al sitio de acción de infección y siga de esta manera el sistema inmune. Y también el neumococo va a tener otras toxinas como la neumolicina, es una toxina que destruye las células epiteliales, ciliadas y los fagocitos y paraliza los cilios del pulmón, teniendo que se puede eliminar la bacteria mediante la tos y favorece la neumonía. Y llega el lacteario, tiene la hemolicina, el factor CAMP, que es también formadora de poros, y potencia la lisis de glóbulos rojos cuando está también cerca del estafilococo aureus. Entonces, como pueden ver, esas son las toxinas, se podría decir, particulares de estos microorganismos, ¿no? Pero también hay otras toxinas, hay un montón en realidad, es una lista larga, que son ya más conocidas, clásicas, que no se suelen mencionar, porque son las que muchas bacterias tienen, que también pueden estar ahí. ¿Y por qué es importante? Porque esta producción de toxinas los hace más virulentos a los patógenos, ¿no? Y también se van a beneficiar de cierta terapia con antibióticos que tienen efectos antitoxinas, ¿sí? Disminuyen la producción de toxinas. Vamos a ver un poco más luego al final del tratamiento. Entonces, ¿cómo se puede presentar una enfermedad estreptocócica con mayor frecuencia por estreptococo pyogenes? Podemos tener una faringitis estreptocócica, es lo más común. Se pueden ver aquí la prevalencia, ¿no? Tenemos la faringotonsilitis con una alta prevalencia en niños. También se pueden presentar como formas de impétigo con menor frecuencia. ARF, que en inglés es fiebre reumática, luego glomerulonefritis postestreptocócica. Estos son fenómenos inmunológicos post-infecciones por estreptococo, que se ven con bastante frecuencia, inclusive más que las ericipelas, o la fiebre escarlatina, o la fiebre puerperal, en el caso de las embarazadas, o las infecciones necrotizantes de piel y tejidos. Entonces, si hablamos de infecciones
superficiales, leves. Estamos hablando de la faringotonsilitis, el impétigo, que puede ser pioderma, dependiendo de, inclusive puede ir penetrando en las cápulas de la piel según cómo avanza. Eh, la fiebre que vemos en niños, carletina, y las ericipelas, ¿no? Si ya comienza a invadir el estreptococo biógenes el organismo por diversos motivos, problemas de inmunidad, falta de control, etcétera, mucha carga bacteriana, ya vamos a tener bacterias, enfermedades ya más complicadas, ¿no? Puede penetrar la piel y puede causar una una infección necrotizante, una celulitis necrotizante, una fascitis necrotizante, que ya no compromete no solamente piel, sino también baja los tejidos más profundos, la fascia, el músculo, etcétera, y se suele convertir fiebres puerperales o también inclusive el shock tóxico. El shock tóxico es una sepsis bastante aparatosa, causada, mediada por toxinas, y no solamente la vamos a ver en enfermedad por estreptococo piógenes, sino también enfermedad por estafilococo aureus, que también va a tener toxina, ¿no? Entonces estos dos positivos son característicos o son los que suelen causar esta enfermedad por shock tóxico. Y lo que más van a ver ustedes en el centro de salud son las faringitis estreptocócicas, ¿no? De primer nivel de atención. Y doctor, ¿cómo puedo diferenciarla de otras faringitis como las virales? Porque por estadística más frecuente van a ser las virales. Entonces, si un niño, por ejemplo, tiene conjuntivitis viral, te orienta para viral. Si un niño tiene, por ejemplo, rinorrea, tos, diarrea, este, es respiración así ronca, como ronquidos, estomatitis ulcerativa o exantemas virales, me va a orientar a algo más sistémico, como un virus, ¿no? En cambio, si un paciente tiene un dolor de garganta de inicio brusco, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, inflamación, exudados a nivel amigdaliano, eh, tipo así como parches, patequias a nivel del paladar, adenitis, eh, generalmente se presenta más en invierno, a inicios de la primavera, o historia de haber estado expuesto a faringitis por estreptococo ante un familiar, un conocido, un amiguito, o inclusive rash escarlatiforme. Entonces, todo eso te orienta más a una faringitis estreptocócica. Estas faringitis, o mejor dicho, estas enfermedades estreptocócicas no solamente van a ocasionar temas infecciosos, sino también temas autoinmunes. Hay muchas enfermedades que están relacionadas a esos antígenos. Entonces, así como les expliqué el caso de la cápsula de ácido hialurónico, que comparte esta estructura con proteínas que nosotros tenemos, entonces los anticuerpos que se generan para cuando se detecta pues, la inmunidad para estos antígenos estreptocócicos, también van a atacar eh, ciertas estructuras del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque estas proteínas, eh, que son los antígenos, son similares en estructura a las estructuras que nosotros tenemos. Entonces, le ayuda al microorganismo a penetrar y a invadir. Como se parece, el sistema inmune dice, ah, ya, de repente es algo nuestro, entonces hay un retardo de la respuesta o hay la respuesta nula. Entonces le permite al microorganismo invadir con mayor facilidad. Y por el otro lado, esta similitud le va a generar anticuerpos que terminan atacando las propias estructuras del cuerpo. Entonces, por la enfermedad de BSEP, podemos tener lesiones a nivel oral, oculares, en la piel, puede haber fiebre reumática que se va a asociar a artralgias, ¿no? Migratorias en articulaciones grandes, y eventualmente ustedes le preguntan al paciente y va a decir, sí, su niño tuvo una faringitis
hace, no sé, 1 o 2 semanas, ¿no? O hasta 3. En algunos casos, inclusive te toman cultivo de exudado faríngeo y inclusive les encuentran el estreptococo también. Pueden haber vasculitis por IgA, cirrosis biliar primaria, este, enfermedad de Kawasaki, artritis reactiva, ¿no? Postestreptocócica, que también la podemos ver en otro tipo de infecciones, inclusive trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Narcolepsia, todo relacionados a fenómenos autoinmunes ocasionados por estos antígenos que son bastante similares. Y el tratamiento y la prevención es bastante simple porque el estreptococo todavía es sensible en muchos aspectos a las penicilinas. Entonces, si tú tienes una infección estreptocócica, ¿no? Sobre todo del grupo A, que es el más frecuente, va a ser generalmente sensible a las penicilinas. Eso lo hemos tenido al alcance de la mano. Penicilina, inclusive la benzatínica, amoxicilina, simple, sin ácido clavulánico. Si no el paciente no toma acceso a las penicilinas, también puede utilizar cefalexinas. Recordar que las de primera generación tienen mayor espectro para positivos. La clindamicina también es un antibiótico bastante interesante porque, aparte de cubrir gran positivos, te cubre estreptococo, también te cubre estafilococo, inclusive el resistente, siempre y cuando haya sensibilidad, y tiene la característica de tener efecto antitoxina. Es por eso que muchas veces, por más que el paciente ya está cubierto con el antibiótico para cubrir este germen, se le agrega clindamicina adicionalmente cuando se sospecha que hay un síndrome de shock tóxico, por ejemplo, ¿no? Un paciente que viene con sepsis o chocado y sospecha de una enfermedad estreptocócica o estafilocócica. Entonces, se ha visto que el uso de clindamicina reduce la producción de toxina, entonces tiene un efecto de antitoxina potente. Eh, Se ha visto también que dosis subóptimas de clindamicina, paradójicamente, empeora la producción de toxinas. Es por eso que las dosis de la clindamicina, que tú normalmente la darías 300 miligramos, si es viral, ¿no? Y 600 si es endovenosa, para si tú le quieres dar con un efecto antitoxina, tendrás que subir la dosis. Inclusive se puede llegar a dar hasta 900 miligramos, entonces cada 8. Entonces la idea de la clindamicina es darle una dosis alta para obtener este efecto antitoxina principalmente, ¿no? De pastillas también te podrían cubrir gérmenes que son resistentes, sensibles, perdón. Y también macrólidos. Entonces, los estreptococos en general, y más el piógenes, todavía son sensibles a penicilinas y a macrólidos. Es por eso que muchas veces estas faringitis se resuelven con acitromicina. Hay más resistencia a claritromicina, pero todavía se puede usar en algunos casos. Las dosis van a variar, aquí la tienen por kilo de peso, porque generalmente se ve más en niños, pero en adultos se pueden utilizar dosis estándar tope, como la dosis máxima, ¿no? Por cierta cantidad de días. Ese es un pequeño resumen. Recuerda que los estreptococos tienen una cápsula que los protege para fagocitosis. Pueden causar diferente tipo de patologías en el cuerpo humano, no solamente faringitis, donde están, pueden ir meningitis, infecciones en el ojo, infecciones en el torrente sanguíneo, infecciones en el pulmón, en cualquier parte del cuerpo, sino que más frecuente la vemos en las mencionadas. Tiene múltiples factores de virulencia, como adhesinas, antígenos que le van a permitir escapar al sistema inmune y liberar citoquinas para causar una respuesta inflamatoria bastante intensa, que al final es lo que causa síntomas. ¿Se puede realizar cultivo? Sí, y son faringitis que generalmente son leves a moderadas, no suele hacerse, pero si son enfermedades ya complicadas, por ejemplo, en pulmón se puede tomar una radiografía de tórax en el caso de neumonía, y tenemos un antígeno
no se utiliza mucho en Perú, más en las clínicas privadas, pero sí tenemos antígenos para estreptococo. Es una prueba rápida que te ayuda a ver si está circulando eh, esta infección en la sangre. Ahora, ya hablamos de antibióticos, se puede utilizar amoxicilina, penicilina y tenemos la vacuna antineumocócica para el caso del neumococo. La vacuna antineumocócica, vamos a ver que hay de diferentes valentes, ¿no? Hay 13 valente, 14 valente, 15 valente, hay 20 valente, 23 valente, han salido varios. Entonces, uno se preguntará por qué hay tanta diferencia, por qué hay tanta variación. Las vacunas tienen diferentes antigenicidades. ¿Qué significa? Si yo te doy una vacuna, vas a generar una respuesta inmunológica a los anticuerpos de una forma duradera. Eso es lo que uno quiere de una vacuna, ¿no? Que los anticuerpos sean potentes y que duren bastante tiempo, ¿no? Eso es una vacuna que te da eso tiene una buena respuesta uh, inmunológica, antigénica. Entonces, la idea es mezclar ciertos serotipos, ¿no? De neumococo para generar un superantígeno o un conjunto de antígenos que dé una respuesta lo suficientemente potente. Entonces eso no se lograba al inicio, ¿no? Teníamos vacunas que si bien me cubrían muchos serotipos de neumococo, como por ejemplo la 23 valente, no tenía eh, no me daba una inmunogenicidad muy importante. Por eso que generalmente se suelen utilizar en combinación. Si yo, y ahorita lo que están poniendo en Perú, porque estamos un poquito atrasados, si yo utilizo una 13 valente, la 13 valente no tiene una mucha inmunidad, perdón, la 23 valente no tiene una inmunidad muy importante, entonces yo primero te aplico una 13 valente y más o menos al año te aplico una 23 valente. Entonces trato de compensar la prolongación de la inmunidad con aumentándole una dosis adicional y de pasadita aumentando eh, los serogrupos que voy a cubrir. Entonces, la idea de las vacunas antineumocócicas es usarlas en, en combinación, ¿no? Y ya están sacando vacunas que se pueden utilizar una sola vez. Son dosis únicas en toda la vida porque ya generan una inmunidad considerable y también están tratando de ampliar en los serotipos de neumococo que se cubren. Entonces, los estreptococos responden bien a las penicilinas, responden bien a los macrólidos, en el caso del neumococo también responde bien a las penicilinas, responde a las cefalosporinas. Sin embargo, eh, hay serogrupos, hay tipos, algunos se enfocan más en infectar garganta, otros se enfocan más en infectar tracto aéreo bajo, otros se enfocan más en infectar la piel, y ahí puede haber pequeñas variaciones, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hice un estudio de meningitis, porque el neumococo también es causante de meningitis, y vieron que muchos de estos neumococos eran resistentes a ceftriaxona, que normalmente era un tratamiento de elección. Entonces decidieron agregar vancomicina como tratamiento empírico para tratar de cubrir estos eh, cepas de neumococo que van a llegar a la meningitis y pueden ser resistentes a ceftriaxona. Entonces va a haber ciertas variaciones, pero en general, la mayoría resuelve con esto. ¿Hasta ahorita tienen preguntas? Todo claro. Entonces, luego tenemos los estafilococos, ¿no? El más común, el Rockstar, es el aureus, pero también hay otros. Entonces, aquí tenemos que las bacterias gram positivas, ¿no? Se subdividen en anaerobios, como los de aquí, y los aerobios, que están los cocos. Dentro de los cocos tenemos si son catalasa negativos. Estas son reacciones que se realizan en placas Petri, ¿no? Para identificar a las colonias. Entonces, si es catalasa negativo, pues tengo los estreptococos que los puedo clasificar por el tipo de hemólisis o por el grupo antigénico.
A, B, C, D. Y tenemos a los cocos catalasa positivos, que son los estafilococos. Dentro de los estafilococos, tú puedes tener los estafilococos coagulasa positivos, que vienen a ser el estafilococo aureus y el intermedios, y vas a tener los demás estafilococos. Es fácil porque solamente hay dos. El aureus y el intermedio son eh, coagulasa positivos y el resto son coagulasa negativos. Entonces, los coagulasa negativos tienes varios, ¿no? Más frecuente es el epidermidis, eh, pero vas a tener otros más raros, ¿no? Como el hemolyticus, el Warneri, el hominis, el saprophyticus, el capitis, simulans, lugdunensis. Entonces, eh, la característica más frecuente del epidermidis y de muchos de estos también es de que tienen predisposición a formar biofilm. El Afikokus epidermidis normalmente lo encontramos, pueden saber por el nombre en la piel, pero también puede colonizar otras estructuras biológicas o no biológicas. El paciente tiene, por ejemplo, una prótesis de cadera y ese epidermis llega, obviamente, por contaminación, etcétera, a esa prótesis, generalmente va a ocasionar eh, una estructura llamada biofilm que le va a ayudar a durar y a mantener la infección. Entonces, las infecciones por estafilococcus noculas epidermidis se suele ver más en dispositivos que los pacientes tienen, ajenos al cuerpo. Y no sé si habrán visto en otros momentos qué es el biofilm. Y hay que hacer una pausa aquí porque es una estructura bastante importante que está poco estudiada y muchas veces no se toma en cuenta. Normalmente las bacterias, eh, cuando están sometidas a estrés, con su mecanismo de supervivencia, van a generar algunas en más medida y otras en menos medida, una capa que inicialmente, si es una superficie, ¿no? Esa es la superficie, que puede ser orgánica o no, va a ser una dimensión, o sea, va a ser una capa planita. Conforme se van pegando las bacterias a esta capa y se van adhiriendo, van a formar ya unas capas eh, más, puede decir, extensas y también más profundas o altas, ¿no? Porque se van agregando. Aquí les ponen dos dibujitos o tres dibujitos diferentes porque no son necesariamente estas bacterias cuando se organizan en biofilms van a ser colonias de una sola bacteria. Aquí van a convivir múltiples bacterias. Luego, cuando el biofilm sigue avanzando, van a formar microcolonias, van a seguir juntándose, va a haber ya maduración con macrocolonias. Y cuando el biofilm ya está bastante gordito y lleno de bacterias, se va a fragmentar y va a haber una dispersión que va a caer en diferentes partes no invadidas y también va a volver a adherirse o si está más gordito ya va a estar en esta fase de development o microcolonias, etcétera. Entonces, como que es una forma de no reproducirse, pero sí de extenderse. Ahora, lo curioso de los microfilms es de que al formar esta barrera, esta microcolonia, que es como, si quieren dar una analogía, sería, no sé, un condominio en el cual se meten diferentes tipos de bacterias y en ese condominio ellos reinan, ¿no? Ahí no llega el antibiótico. El antibiótico no puede penetrar esto de aquí. ¿Por qué? ROS son los reactantes, especies reactivas de oxígeno que también tienen cierto efecto antibacteriano. Entonces, generalmente vamos a tener eh, restos, ¿no? Es una matriz, o sea, el esqueleto del biofilm ya formado es una matriz de exopolisacáridos, que es como una capa protectora que rodea las bacterias que están dentro del biofilm. Recuerden que los polisacáridos son un componente principal del ADN, también puede haber ADN extracelular, proteínas, lípidos,
de diferente tipo, ¿no? Que son proteínas o compuestos estructurales que sirven de armazón. Luego vamos a tener capas de bacterias. En la forma o en la parte más baja, oculta, más protegida, se podría decir así, van a tener bacilos viables, pero no, o sea, que están vivos, pueden reproducir si están en las condiciones adecuadas, pero que no son cultivables porque están como que guardaditos, ¿no? Durmiendo. Hablando de dormidos, tenemos estas células aquí, que son las células que han disminuido su metabolismo y están como dormiditas, un poco más apagadas, y estas células, a pesar de ser susceptibles a los antibióticos, o sea, estas bacterias, a pesar de ser susceptibles a los antibióticos porque no han generado resistencia, van a ser difícil de matar por los antibióticos. ¿Por qué? Porque tienen un metabolismo disminuido. Recuerden que muchos antibióticos, como por ejemplo los beta-lactámicos, funcionan a nivel de la pared. Y para que funcionen, la célula tiene que reproducir su pared, ¿cierto? Si una célula no planea dividirse, reproducirse, no va a generar nada para pared y no hay donde el antibiótico no tiene donde actuar. Entonces, si no hay un metabolismo disminuido o apagado, el antibiótico no va a ejercer mucho efecto ahí. Entonces, ahí tenemos bacterias viables, pero no cultivables, tenemos bacterias persistentes, tenemos bacterias tolerantes, que también unos apagan su metabolismo y otros disminuyen su metabolismo, algunas no se reproducen. Entonces, hacen que perduren estas infecciones, porque el antibiótico no puede llegar, el sistema inmune menos, y aquí sí se pueden llegar a extender o replicar o esparcir el virus a diferentes partes. Entonces, esto generalmente lo vemos en dispositivos invasivos, como por ejemplo las prótesis, válvulas protésicas a nivel del corazón, pero también puede haber biofilm en estructuras orgánicas, ya, por si acaso. Entonces, nuestra preocupación es, si yo tengo un paciente con este dispositivo invasivo y ya tiene una infección que probablemente es por gram positivos, entonces yo tengo una alta posibilidad que sea AIG, también puede haber gram negativos, también se pueden meter honguitos ahí, de todo se puede meter, no, excepto de todas las razas particulares. Entonces, no hay otra forma de sacar eso más que eliminando el dispositivo invasivo, o sea, cambiándole y volviéndolo a poner. Entonces, eso es algo que a veces es difícil que comprenda el cirujano, el traumatólogo o de repente alguien que hace el procedimiento, ¿no? Entonces, muchas veces piensan que con antibióticos deberían mejorar, el paciente no mejora. ¿Por qué? Porque tiene estas capas ya formadas de biofilm que son difíciles de controlar. ¿Hay antibióticos que te penetran el biofilm? Sí, se han hecho estudios, no es que te penetren, pero sí te ayudan como que a llegar a los microorganismos que están dentro, o algunos te pueden ayudar a romper o destruirlo, pero no está muy claro. Se suele utilizar rifampicina porque tiene actividad antibiofilm, ¿no? En algunos casos también utiliza glucósidos. Entonces todavía esto está en estudio, no hay terapias muy claras, es por eso que no hay recomendaciones muy estrictas, ¿no? Te dicen, podrías agregarle como podrías que no, pero el tratamiento debería ser remoción física del biofilm en general. Entonces tener en cuenta eso. Eh, Regresando a los estafilococos, el más frecuente es el Aedes, es el que más van a ver. Tiene factores de virulencia, así como el Streptococcus pyogenes, diversos, ¿no? Tiene proteínas de superficie, como la proteína A, adhesinas, prometinas, etcétera. Tiene toxinas también, son toxinas que se encuentran en el staph, algunas son toxinas que comparten con otros gram positivos, algunas son toxinas particulares, como por ejemplo en Staphylococcus aureus, resistente a vancomicina, sobre todo el comunitario, son productores de toxinas. Una toxina en particular es la leucocidina pentavalentin, que va a causar también este shock tóxico. Es bastante importante. Es la que se deberían acordar. Las preguntas del examen. También tiene otros antígenos que
ocasionan proinflamación, al igual que los estreptos. Aquí se puede ver un poco mejor los mecanismos de evasión inmune, el Staphylococcus aureus inhibe la eliminación mediante eh, eliminación de los mecanismos de defensa de huésped, principalmente el innata, ¿no? A diferentes niveles. Inhibe el reconocimiento, la opsonización inmunitaria. En la parte A pueden ver que la agregación, la producción de la matriz, la resistencia, los mecanismos bactericidas como los fagosomas, ¿no? Todo eso se ve afectado. La eliminación directa de fagocitos y otras células inmunitarias. Entonces, el Staphylococcus es una gran cantidad de moléculas que inhiben todo esto, ¿no? La opsonización, la activación del complemento, la adhesión de neutrófilos al endotelio, la extravasación de los neutrófilos a los vasos sanguíneos. Y finalmente, la lipasa y la Staphylococcus aureus disminuye la actividad proinflamatoria de los patrones moleculares de patógenos de lipoproteínas, ¿no? Los famosos PAMs. Entonces, esto lo hace altamente invasivo. El Staphylococcus aureus es una bacteria bastante agresiva. No lo queremos en ningún lado, ¿no? Si lo vemos en sangre, es una infección severa. Y tenemos que buscar, sabiendo que tiene muchos estos mecanismos de evasión inmune, y sospechamos que el estafilococo ya ha avanzado y está en una infección más profunda, tenemos que descartar que el paciente tenga infecciones a diferentes niveles. Por ejemplo, yo tengo una bacteremia por Staphylococcus aureus, yo debería, tiene que tener un descarte de que no se haya diseminado el Staphylococcus aureus al cerebro, al ojo, al pulmón, abscesos hepáticos, etcétera, ¿no? Staph no solamente puede causar neumonía, que suelen ser neumonías bilaterales complicadas, sino también impétigo, como solemos ver, ¿no? Endocarditis a diferentes niveles, generalmente se evidencia con válvulas, perdón, con vegetaciones a nivel de las válvulas, enfermedad renal, sobre todo si hay toxinas asociadas, foliculitis, síndrome de shock tóxico, inclusive puede ocasionar intoxicación alimentaria, puede también estar metido, ocasionar ITU, puede ocasionar osteomelitis, puede meterse a ocasionar meningitis, entonces va a ocasionar una serie de compromisos, se puede meter en todos lados y nuestra preocupación no es tanto el staff sensible porque ese sí o sí va a resolver con penicilinas o va a responder a penicilina, sino nuestra preocupación es la facilidad que tiene el estafilococo para generar resistencia a penicilina y generar un MARSA, ¿no? Que es un estafilococo aureus resistente a meticilina, que viene a ser el equivalente de la oxacilina in vitro. Entonces, el problema es que no tenemos muchos antibióticos para tratar gram positivos, entonces la infección por Staphylococcus aureus resistente es de cuidado. El síndrome de la piel escaldada, si es que nunca lo han visto, está causado por varias toxinas que se denominan como exfoliatinas, la A, la B, y causan una dermatitis exfoliante infantil, caracterizada por grandes bulas que llegan a escamarse, a escamar la capa superior de la piel. Por eso que se llama así, el síndrome de piel escaldada. Se ve más frecuente en bebés menores de 5 años, o niños menores de 5 años. A diferencia de el estreptococo, que todavía te responde a penicilinas y acitromicina, tú puedes usarlas. Los estafilococcus, a excepción del aureus, por ejemplo, los estafilococcus coagulasa negativos, que vienen a ser principalmente el epidermidis, y otros, generalmente suelen ser resistentes a meticilina. Los niños te van a servir las penicilinas. Si bien la epidermidis es un colonizante en la piel, sí te puede ocasionar infecciones profundas, pero hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con bacteremia, ¿no?
tiene fiebre, yo sospecho que tiene una infección en la sangre porque tiene un CBC, ¿no? Supongamos, por bastante tiempo. El CBC coloniza y por ahí se le las bacterias. Y le tomo un hemocultivo y me sale Staphylococcus epidermidis. Generalmente los hemocultivos vienen, se toman dos botellas, ¿no? Que son cada una de 10 mililitros. Y una de esas botellitas le sale epidermidis y en el otro. Entonces, hay que tener cuidado porque muchas veces no se toman de manera adecuada y puede haber contaminaciones. Recuerden que, no sé si lo han visto o si ya lo checaron, pero una contaminación es un germen que no debería estar ahí, que termina en este lugar porque alguien lo contaminó. La muestra contaminó algo. Colonizante es un germen que vive ahí, no causa molestias, no causa daño, no causa una reacción inmune. Entonces está colonizando, está viviendo tranquilo, es el buen vecino. La infección es cuando ya el colonizante o el germen contaminante genera un daño en los tejidos, una respuesta inflamatoria, una reacción del sistema inmune y eso ya es una infección. Entonces, cuando tenemos estas bacteriemias y sabemos que es por un germen que vive en la piel, ¿no? Si bien en la piel hay gran positivos, uno de los más frecuentes es el epidermidis. ¿Podría haber aureos? Sí, pero ¿dónde va a haber más aureos? En la nasofaringe, la mucosa, ¿no? Si toco con dónde va a haber más también, la garganta, en la mucosa. Entonces, generalmente el epidermidis sí o sí va a estar en la piel. Entonces, hay la sospecha de contaminación. ¿Cuándo yo voy a considerar que un epidermidis realmente es un germen infectante o puede estar causando la enfermedad? Cuando yo tengo cultivos repetidos en los cuales me sigue saliendo el germen, porque supuestamente en el segundo, el tercero, en el cuarto cultivo ya corregí mis malas tomas de muestra. Entonces, si me sigue saliendo epidermidis, o sea, si tengo dos hemocultivos positivos para epidermidis, ahí yo considero que podría ser el germen causante de eso. El Staphylococcus epidermidis también tiene toxinas, sí, son las clásicas que tienen un montón de bacterias con varios gram positivos, también tienen sus mecanismos, pero no es tan agresivo como el Staphylococcus aureus. Hay un nuevo Staphylococcus aureus negativo que lo mencioné, que es el Legionensis, que ha sido descubierto recientemente, y si bien es un estafilococo coagulasa negativo, no aureus, se comporta de la manera, la forma de que es agresivo, como si fuese un aureus, o sea, invasivo. Entonces, si ven en algún momento un estafilococo coagulasa negativo, un Legionensis, trátenlo como si fuese un aureus, o sea, sean de agresivos como si fuese un aureus, busquen diseminación, tratamiento agresivo, prolongado, etc. ¿No? ¿Y qué puedo utilizar de tratamiento para Staphylococcus aureus? Sensible a la meticilina, o sea, la oxacilina, el equivalente a la penicilina, puedo utilizar tranquilamente oxacilina, ¿no? Doctor, y a mí me gusta utilizar cefazolina, que es una cefalosporina de primera, a gran positivos, también se puede utilizar. Entre uno y otro, ambos son buenos, ambos tienen buena respuesta. En un paciente con infección moderada, severa, hospitalizado, siempre se prefiere la vía intravenosa. Infecciones leves, recién voy a preferir la vía oral. ¿Con cuál? La oxacilina en su versión oral es la dicloxacilina. O la cefalexina, la cefalosporina de primera. Si el paciente, yo tengo sospecha de que ya tiene un MARSA, es un paciente que no responde a los antibióticos, o el cultivo me salió positivo a MARSA, o tiene factores de riesgo, ya yo voy a considerar iniciar un tratamiento con vancomicina, ¿no? Si por algún motivo no puedo utilizar vancomicina, porque es un paciente obeso y la vancomicina se da por kilo de peso, o tiene daño renal, por ejemplo, o es una infección donde el antibiótico no llega adecuadamente, como por ejemplo cerebro, pulmón, la está muy bien ahí. Yo podría optar por darle linezolid, que curiosamente también tiene efecto antitoxina, un poquito menor que la clinda, pero también tiene efecto antitoxina. Entonces, si en un momento tiene una infección por gram positivo, si el paciente ya requiere un tratamiento de resistencia, se ahorran la clindamicina y la linezolid. Y hay alternativas, sí. Tú puedes hacer clindamicina, en caso no puedes utilizar los de arriba, puedes utilizar cotrimoxazol, pero eso generalmente, estos dos utilizan en infecciones moderadas, ¿no?
Si me preguntan cuál es el mejor para tratar un estafilococo sensible, siempre los gérmenes tienen su medicamento de elección. Y los estafilococos aureus sensibles mueren más con oxacilina. A los pacientes les va mejor con oxacilina que con banco. Entonces, que tenga un espectro más amplio, o que sea más potente, entre comillas, no lo hace mejor para cierto germen en particular. Eso tienen que saberlo. Entonces, si tengo un staff audiosensible con oxacilina, va a morir más, va a ir mejor que con vancomicina, ¿no? Porque muchas veces van a ver, doctor, pero ¿por qué no le dejó vancomicina si el paciente está mal? Pero si ya tienes el germen, ya sabes que es sensible a oxacilina, le va a ir mejor con oxacilina, te va a morir más con banco. Y a veces uno no entiende eso. Entonces, esas son las terapias de elección, ¿no? Pero cuando ustedes ya lleguen al hospital, de acá a unos años, como médicos generales y como especialistas, ya para puestas las pilas, frente al Perú, con el nuevo presidente, el nuevo ministro de Salud, y le van a decir, doctor, ya tenemos plata, ahora qué pedimos. No podemos vivir con vancomicina, porque ¿qué le doy si se hace resistente a la vancomicina? Y hay casos de estafilococcus aureus resistente a vancomicina, Streptococcus resistente a banco, Staphylococcus maculosa resistente a banco, Enterococcus resistente a banco. Entonces, necesitamos algo más, ¿cierto? Para cubrir gran positivos. Tenemos otros antibióticos, como por ejemplo la eh, ecoplanina, que es otro glicopéptido, al igual que la vancomicina, es similar, inhibe la síntesis de la pared celular, interfiriendo con la polimerización del peptidoglicano, actúa a nivel de la pared. Tenemos otro antibiótico que es la daptomicina, perdón, la daptomicina. Es un lipopéptido, así que se inserta en la membrana celular, independiente del calcio, y causa una despolarización rápida y salida de iones. Es como que entras y te causa huequito, 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 y se te sale los contenidos intracelulares, y de esta forma actúa, ¿no? No sé si en algún momento han visto colistina, trabaja de manera similar, a diferencia de que el adapto es dependiente del calcio, ¿no? Entonces, igual, la colistina está en más gran negativo, o sea, hace huequito, 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 y así que pasaron las cosas y así mata la bacteria. Entonces actúa a nivel de la membrana la daptomicina. La daptomicina no es tan nueva, inclusive ya la tiene en varios hospitales modernos e institutos, y es una opción a pacientes en los cuales puedes utilizar banco o línea, por ejemplo, ¿no? El inosol ya lo conocemos, es una autosolidona, mide la síntesis de proteínas a nivel del 23S, la ribosomal 50. Luego tenemos el perisolit, que también es similar al inosol, es el análogo, es como una versión mejorada, es una oxazolidona de segunda generación, que también inhibe la síntesis proteica uniéndose a las proteínas de la subunidad 50S, ¿no? Es más potente in vitro, lo que se ha visto. Luego tenemos a la telavancina, que es un lipoglicopéptido. Tiene un mecanismo dual. Inhibe la síntesis de la pared celular, como la banco, ¿no? Y también altera la permeabilidad de la membrana celular, similar a la DAP, una combinación a nivel de la pared y a nivel de la membrana. Dalbavancina, al igual que la telavancina en un grupo, inhibe la pared celular, en el extremo de la alanina de la alanina, ¿no? Similar a la banco. Y tiene una vida media bastante larga, ¿no? Esa sí solamente actúa solamente a nivel de la pared, no en la membrana. Y tenemos esterolina, que es una cefalexina de quinta, ¿no? La idea de esta cefalexina de quinta se creó ¿para qué? Para cubrir estos estafos en particular, ¿no? Es un metalactámico que inhibe la síntesis de la pared celular, son las proteínas de las PBP, ¿no? Los fijadores de penicilina. Y tiene una afinidad única por la PBP2A, que le permite actuar contra el mar. Entonces, esas son las nuevas opciones. Muchas de ellas ya hay en Perú, otras están por venir. Entonces es importante que las sepan porque la resistencia está en boga. Y
eh, en algún momento van a tener que toparse con esto y de repente no van a eh, tener un infectólogo en la mano, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Todo claro, doctor. Todo, todo claro, doctor. Muy bien. Entonces recuerden, estreptococo, más frecuente el piógenes, alta producción de toxinas, y Staphylococcus, aparte del aureus, los coágulos negativos son resistentes a meticilina. Entonces, eso los va a ayudar a guiar su terapia y a tener las precauciones del caso por la posibilidad de toxinas en general, ¿no? Ok, doctor. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, doctor.